veía antes como que había hecho reformas en favor del progreso y de la ciudadanía, comienza luego a verse como que esa ley, si se saltan las reglas que ellos mismos habían hecho, no les persiguen de la misma manera que si no fueran de la lista. No, yo creo que fue una salida política. O sea, evidentemente los primeros días no habían demandas de la ciudadanía con nueva constitución. Había un sector de la izquierda que hace mucho tiempo venía con esa misma lógica, evidentemente. No era algo que hubiese salido de la nada. O sea, lo que uno ve es que hoy día las barras propias de cada uno de los sectores valen más que el encuentro. O sea, estamos en una política tan secuestrada por el corto plazo que cualquier cosa que sea diálogo se transforma en traición. Bueno, que no había crecimiento económico, que estaba estancado, de que el sueño meritocrático se diluyó, que como los airbags que teníamos, que eran un poco la familia, la religión también, se desmoronaron, y por una figura que resultó ya terriblemente irritante, terriblemente elitista, terriblemente poco empática. Y esa fue la figura del presidente Sebastián Piñera. Estábamos tratando de meter un elefante en un gol, en un pequeño auto Kia. ¿Ah? Y elefantes son el conjunto de demandas que tiene la población, que son mucho más variadas. Ahí Eugenio Tironi decía que las demandas de la población iban más allá de una nueva constitución. Obviamente era una demanda que muchas personas en la calle, cuando se les preguntaba, también aludían, pero era parte de un sinfín de necesidades que tiene la ciudadanía hasta el día de hoy. Y puntualmente, por ejemplo, la encuesta del Andrés Bello de la universidad dice que el 40% de las personas considera que está nada interesado en la nueva propuesta de la Constitución, en el proceso, y eso quiere decir también que se ha ido debilitando ese interés que existía quizás desde el estallido social, pasando por la convención y ahora luego por el Consejo Constitucional, que bien sabemos tendrá su fin ya las elecciones el 17 de diciembre, pero al parecer en este minuto la ciudadanía no le está prestando importancia y sigue enfocada en las necesidades de pensiones, en las necesidades de educación y por supuesto la salud, que obviamente no llega de manera igualitaria a todas las personas, José. Y que son discusiones que lamentablemente Maca Román no avanzan. O sea, hemos visto por ejemplo el proyecto de reforma de pensiones, cuánto tiempo desde que fue presentado y ahí sigue sin mayores cambios, y así otras iniciativas que la ciudadanía viene clamando hace bastante tiempo, incluso antes del denominado estallido social en las calles. Tú recordarás, por ejemplo, marchas súper concurridas del movimiento No Más AFP. Esto pasó antes del estallido social, durante y bueno, también después, por ejemplo, por nombrar solo una de las demandas sociales. Justamente, y también lo importante, lo que hablábamos con experto, era cuál es el rol de los políticos, de las autoridades que estuvieron en ese minuto y están hasta hoy y que no han podido llegar a dialogar, o sí a dialogar, pero no a llegar a acuerdos, porque lo vemos en, por ejemplo, la caída de la reforma tributaria, que no pueden llegar tampoco a acuerdos en torno a una reforma previsional, que bien sabemos son exigencias que están haciendo por parte de la ciudadanía y que aún así, al menos los políticos de cualquier bando, de cualquier partido político, no ha podido llegar a consenso. Pasemos a escuchar justamente a parte del Congreso quien habla de este tema. La demanda por una reforma de pensiones, que fue uno de los principales llamamientos que se hizo por parte de la ciudadanía en ese momento, todavía está pendiente. Certezas que tienen que ver, por ejemplo, con tener derecho a la salud o también una vivienda digna. Son cuestiones que están pendientes y que además se sintetizan en lo que significó la demanda por una nueva constitución hecha en democracia, ¿no? Entonces creo que ahí es donde todavía hay una deuda pendiente y es, por supuesto, todo el espectro político quien tiene que dar respuesta, y una respuesta que dé certezas a la ciudadanía. Eso es una demanda que está pendiente y es innegable. Hasta el día de hoy no han habido grandes avances, principalmente porque tenemos una derecha que sigue siendo altamente irresponsable en cómo se están tomando ciertos acuerdos. Se han opuesto a las pensiones, se han opuesto básicamente a todo lo que Chile necesitaba desde el 2019 hasta la fecha, y hasta ahora, si bien el gobierno ha tratado de hacer avances en esta materia, es difícil gobernar cuando hay un sector tan radicalizado que más que pensar en el pueblo de Chile piensa en instalar puntos políticos, gallitos políticos y básicamente torpedar al gobierno en todo lo que se ha querido avanzar.
Pero la verdad, para ser justos, no se ha avanzado clara por la oposición también, porque ponen sus trabas, pero en el gobierno anterior también. Cuando les tocó al gobierno actual ser oposición, también ponían sus trabas. Es el juego, entre comillas, político que finalmente termina repercutiendo en decisiones que son que les sirven a las personas día a día y que finalmente hacen que su vida cotidiana no esté de la mejor calidad por falta de dinero, por falta de salud, por falta de educación. Pasemos a escuchar por último a las últimas personas con quien pudimos hablar, el ex ministro Andrade, también un analista político, quien nos decía que la importancia de llegar a acuerdos va a ser primordial en este minuto para prevenir también un nuevo estallido social. Eso sí, lo que decían era que al menos en el futuro inmediato no ven la posibilidad de que se concrete un nuevo estallido social porque las personas están cansadas, no tendrían el mismo ímpetu, por así decirlo, para salir a protestar con la fuerza con la que se hizo durante ese octubre del 2019. Pasemos a escuchar entonces justamente a ambos expertos. La tiene completa, porque los problemas de la política se resuelven con la política y en consecuencia se resuelven con los actores de la política, por desprestigiados que estén. Uno no puede eludir la responsabilidad que se tiene, especialmente cuando ha concursado ante la ciudadanía y la ciudadanía le ha entregado un mandato, que es cuando lo eligen. Uno en la política no se manda solo, no es para darse gusto, no es para engrandecer el ego, es para responder. En ese lado, los que son partidarios del mercado son inmorales, simplemente, o están alienados, y en el otro, los moralizantes son unos incompetentes. Entonces, ¿cómo va a haber diálogo? Yo creo que eso precisamente es uno de los factores que está provocando la actual crisis. Entonces, mientras los discursos no sean políticos, vamos a permanecer en la crisis. ¿Qué entiendo por un discurso político? No dejar de lado la economía y dejar de lado la moral, pero ponerlas en perspectiva política, teniendo en cuenta que lo principal es recuperar lo que no tenemos ahora, o sea, legitimidad política. Justamente, José, eso de legitimidad política, la verdad es que estamos bien bajos en ese aspecto, según... Muy lejos de recuperarla. Bien lejos, por lo menos, por ejemplo, en la última encuesta se decía que el Congreso tenía un 8% de confianza por parte de la ciudadanía y los partidos políticos solo un 3%. Eso nos quiere decir que al menos estamos lejos de esa legitimidad política que sirve también para poder realizar políticas públicas, poder hacer cambios concretos por parte de la ciudadanía y también hacerlas parte de estos procesos que son importantes, como el que viene ahora del Consejo Constitucional, José. Y que nos tiene ahí también con todos los ojos puestos pensando en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Muchas gracias.